que como la enfermedad celíaca se define así, esto se olvida. Por ejemplo, un paciente asintomático que no sufre nada y que le encuentran esto porque su hijo es celíaco, es celíaco. Y él estaba perfectamente sano y normal y se le pone dieta sin gluten toda la vida, porque le has diagnosticado la enfermedad celíaca. Pero él estaba perfectamente sonriente, pero es celíaco. Esto razonablemente debe hacer dieta sin gluten para prevenir las complicaciones futuras, pero él estaba asintomático. Y hay pacientes que cumplen todo esto y les pones a dieta sin gluten y no mejoran y siguen fatal, pero es celíaco y se le llama celíaca refractaria, pero sigue siendo celíaco. Entonces, lo que define el diagnóstico ya no es paciente que mejora con dieta sin gluten. Lo que define el diagnóstico es que tiene estas tres cosas. Entonces, ¿cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? Pues en dos pasos. Primer paso, hacerle los análisis de sangre. ¿A quién? A todo el mundo que tenga problemas. Problemas digestivos, retraso de crecimiento, dolor, cansancio, anemia, osteoporosis. Por supuesto, a los familiares de los celíacos. Si les hace anticuerpos, se encuentra la enfermedad celíaca por anticuerpos en un 6%. Segundo paso, se biopsia. Se mete, esto yo no lo he hecho nunca ni lo haré, porque esto lo hacen los gastroenterólogos. Por un tubo lo meten por la boca, lo meten hasta el estómago, van un poquito más allá. Esto ya es el principio del intestino y ahí se biopsia. Y se cogen las muestrecitas esas que había visto, que se enseñaba antes. Y ahí se mira si tiene atrofia o no tiene atrofia. Entonces, si es fácil, es fácil. Anticuerpos positivos, biopsia, atrofia de velosidades, diagnóstico de enfermedad celíaca. Yo solía decir, cuando me da por la parte cáustica, que para eso no hace falta ser gastroenterólogo ni médico. O sea, para saber que a un paciente con anticuerpos de enfermedad celíaca positivas hay que hacer una gastroscopia y una biopsia del intestino, para eso no hace falta un especialista. Aunque me maten los gastroenterólogos si digo esto. Pero eso lo sabemos todos. El problema es a quién. A los que tienen anticuerpos positivos, claro, sobre todo si son adultos. Ojo, si es un niño, tiene anticuerpos positivos, tiene los genes de la enfermedad celíaca y tiene una pinta de celíaco que no puede con ella, con un cuadro clásico, no hace falta meterle el tubo, no hace falta biopsiarle. Ahora ya por fin han dicho, si parece celíaco y tiene análisis de celíaco y tiene genes de celíaco, ¿para qué le vamos a biopsiar si ya sabemos lo que vamos a encontrar en la biopsia? Pues ahora ya por fin las guías de los gastroenterólogos pediátricos dicen, a ese no hace falta biopsiarlo. Pero por otra parte, en un adulto que parece celíaco, tiene genes de celíaco, aunque los anticuerpos sean negativos, como se sabe que los anticuerpos fallan, sobre todo en los adultos, a ese hay que meterle el tubo aunque los anticuerpos sean negativos. O sea, es un poquito más complicado que le meto el tubo al que los anticuerpos son positivos. Esto es como cuando yo hacía guardias. Si solo metes en quirófano, o sea, si todas las apendicitis que se les abre la barriga aciertas siempre, eso es que te estás dejando muchas sin abrir. Porque hay pacientes que tenías que haber abierto y tenían apendicitis y te los has tragado. Si solo operas a los que están claros, te estás dejando seguro los que no están tan claros. Pues aquí hay que meter muchos más tubos que anticuerpos positivos. Entonces ahora entramos ya en el tema que a mí más me interesa, que es ¿qué es un celíaco y qué es un sensible al gluten no celíaco? ¿Qué es un celíaco? Lo que los médicos dicen que es un celíaco. Así de sencillo. Porque ni siquiera los médicos se ponen de acuerdo. Una cosa son los criterios de clasificación y otra cosa es lo que el médico acaba diciendo que es un celíaco. Cuando un médico puede decir, los anticuerpos son negativos,
pero tiene pinta de celíaco, pero en la biopsia sale esto que está sí no sí, y coge y le diagnostica de celíaco, porque mejora con dieta sin gluten, y le llama celíaco. Los pacientes que yo al principio llamaba celíacos, sabiendo que no cumplían criterios, pero los llamaba celíacos para poderles poner dieta sin gluten. Hoy, a esos pacientes yo les llamo no celíacos, pero el gastroenterólogo de al lado, hoy a esos pacientes que hace 5 años decían que yo estaba loco, hoy a esos pacientes les llaman celíacos. Ahora os lo intento explicar un poco. O sea, al final, quien decide si al paciente se le pone la etiqueta de celíaco o no, es el criterio del médico. Y habrá médicos que sigan a pies juntillas los criterios de clasificación y médicos que no. Y dirán, mire, no cumplirá criterios, pero es celíaco. ¿Y qué es un sensible al gluten no celíaco? Lo que parece un celíaco, aquí, me hago un lío con los botones, lo que parece un celíaco y los médicos dicen que no es celíaco. Eso es un sensible al gluten no celíaco. Es más o menos así, ¿eh? Voy a ir un poquito más allá. En la sensibilidad al gluten no celíaca, los conceptos de la enfermedad celíaca no valen. Este esquema no vale para la sensibilidad al gluten no celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad, este es el concepto aceptado actual sobre la clasificación de la celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca. Concepto que yo no comparto, pero es el oficial actual. Pero yo no estoy de acuerdo. Pero el oficial actual es: la enfermedad, esto se graba y me he metido con los gastroenterólogos. La enfermedad celíaca es una enfermedad del sistema inmune adaptativo. Tiene autoanticuerpos y afecta al 1% de la población. Hay un problema muy poco frecuente que es la alergia al trigo, que tiene un mecanismo diferente inmunológico y que es muy poco frecuente. Y el paciente que el gluten le hace daño y deja de tomar gluten y mejora, pero no le puedes meter ni en esta casilla ni en esta, a ese le llaman sensible al gluten no celíaco. Así. Entonces, ¿cómo se diagnostica la sensibilidad al gluten no celíaca? Por exclusión de la enfermedad celíaca, en el paciente al que el gluten le hace daño. Así. No hay ningún criterio definido mucho más allá. Se suele exigir en la sensibilidad al gluten no celíaca lo que se llama la provocación, que tome gluten para que tomando gluten empeore. Yo suelo decir, hombre, si es darle gluten para que tenga diarrea, vale. Si es darle gluten para que no pueda vivir, no pueda pensar, no se pueda levantar de la cama o tenga un trastorno inmunológico, neurológico, no sé. Ya a mis pacientes me cuesta mucho. Es que la provocación con gluten depende qué síntomas quieres provocar. Esto es lo que decía antes, que la sensibilidad al gluten afecta al 6% de la población, que es 1 de cada 16 adultos. Por supuesto, no todos están malos. Yo tengo algunas pacientes que es, mi hermana es celíaca, mi hija es celíaca, yo tengo el DQ2 y tengo un poquito de barriga, un poquito de intestino irritable. Esa es sensible al gluten no celíaca, casi seguro. ¿Usted es feliz? Sí. ¿Su barriga le incordia mucho? No. No vaya al médico. ¿Para qué le vamos a enredar y le vamos a buscar la sensibilidad al gluten no celíaca? ¿Para prevenir qué? El celíaco con anticuerpos se merece una dieta sin gluten de por vida para estar bien y para prevenir el futuro. El sensible al gluten no celíaco, yo creo que solo hay que buscarlo en la gente que sufre. Yo a esos pacientes les digo, usted será sensible al gluten, pero tiene una sensibilidad al gluten leve que no le está afectando su vida, no enrede. ¿Para qué? Por lo menos eso es lo que les digo yo. Solo la mitad de los sensibles al gluten tienen las famosas matrículas de los genes.
Y los sensibles al gluten pueden tener en el intestino o normal o el MARS1. El MARS1 es un poquito de inflamación en el intestino con esas células del sistema inmune que os enseñaba antes, que es la linfocitosis intraepitelial. Entonces, si ponemos aquí en un esquema de estos de cuando íbamos al cole, sufro, genes, anticuerpos, biopsia, mejoro con dieta sin gluten. El celíaco cumple todo. Sufre, tiene todo, dieta sin gluten, le cambia la vida. Pero hay pacientes, como hablábamos antes, que esto no importa y que esto no importa, y siguen siendo diagnosticados de celíacos. Porque lo que define la celíaca es esto. Esto es lo que se llama el MARS1, que eso es la linfocitosis intraepitelial, que es un grado bajo de inflamación en el intestino que no llega a producir atrofia. El gluten puede producir esto con toda seguridad, seguro, pero no llega a tener atrofia. Estos pacientes suelen tener anticuerpos negativos, pero tienen un daño intestinal por gluten. Ojo, otras cosas producen esto, el helicobacter, la lactosa. Esto no es específico de enfermedad celíaca. Pero hay pacientes que sufren, tienen los genes, los anticuerpos son negativos, tienen la linfocitosis intraepitelial y les cambia la vida si hacen dieta sin gluten. ¿Se les puede diagnosticar de celíacos? No, porque ni tienen anticuerpos positivos ni tienen atrofia de vellosidades. ¿Son sensibles al gluten? Seguro. Entonces hay un grupo de gastroenterólogos que a esto le llama enfermedad celíaca MARS1. Le llama enfermedad celíaca sin atrofia de vellosidades, que en sí mismo es una contradicción, porque si defines la celíaca como atrofia, ¿cómo le puedes llamar a esto enfermedad celíaca MARS1? Esto es un ejemplo de que yo creo que esto es un continuo biológico y que poner rayitas sirve para que en el cerebro de los médicos haya cajitas donde meter a los pacientes en sus criterios de clasificación. Pero la realidad yo creo que es un continuo biológico. Y esto es un ejemplo muy claro, que esto es lo que se ve en el 24%. O sea, si en un celíaco buscas la celíaca por anticuerpos, en los familiares, 6%. Si buscas la celíaca o daño intestinal por gluten o la enteropatía MARS1, 24% de los familiares. No es lo mismo. Por ejemplo, yo veo un familiar de un niño celíaco, que su madre tiene intestino irritable, y tiene anemia, y está cansada. ¿Y qué más me da que los anticuerpos sean negativos? Si su hijo es celíaco y tiene diarrea, anemia, ¿qué va a ser? Por mucho que los anticuerpos sean negativos. Pueden ser otras cosas, pero lo más probable es lo más probable. Y luego hay pacientes que no tienen ni los genes de susceptibilidad de enfermedad celíaca, ni tienen los anticuerpos, ni en la biopsia puede salir una cosa u otra, pero la vida les cambia con la dieta sin gluten. Estos están ya mucho más alejados del espectro de la celíaca clásica, porque ni siquiera tienen la susceptibilidad genética, pero seguro que no son celíacos, pero seguro que son sensibles al gluten. Esto es lo que yo llamo los sensibles al gluten seguro no celíaco. Lo que yo creo que esto probablemente desde el punto de vista inmunológico sea una herejía, es yo creo que el tener el DQ2 o el DQ8 no condiciona si el gluten te puede hacer daño. Solo condiciona cómo tu sistema inmune responde al gluten. El gluten te puede hacer daño y te puede llegar hasta el cerebro y producirte mioclonías, pero si no tienes ni el DQ2 ni el DQ8, nunca podrás hacer anticuerpos ni atrofia de vellosidades. Nunca podrás reunir los criterios diagnósticos de enfermedad celíaca. Jamás podrás ser diagnosticado de celíaco. Pero el gluten te hace daño. Entonces, lo que yo creo que pasa es que si tienes el DQ2 o el DQ8, tienes posibilidades de hacer anticuerpos y poder ser diagnosticado de celíaco. Pero creo que
HLA no condiciona si el gluten le puede hacer daño al sujeto. Eso es lo que yo creo. Un ejemplo clásico, que es cuando empecé a trabajar con esto, es claro, yo empecé a estudiar qué le pasa a los pacientes. Yo llegué a esto por la fibromialgia. La fibromialgia es dolor, cansancio, intestino irritable. Digo, pues si los síntomas de la fibromialgia son los mismos que los de la enfermedad celíaca. Son los mismos. Entonces es cuando hablé con Manuela. Entonces, ¿qué es la fibromialgia? Lo que los médicos dicen que es la fibromialgia. Que es, me duele todo, estoy cansada, estoy hecha polvo, las pruebas salen normales. Y dicen que es una enfermedad. Yo creo que el término fibromialgia solo describe una situación. El paciente está hecho polvo con pruebas normales, pero eso no es diagnosticar nada. De nuevo, los reumatólogos se enfadarán conmigo y me da igual. Yo creo que el diagnóstico de fibromialgia no es un diagnóstico. El diagnóstico de fibromialgia conduce a la pereza mental. Si un paciente que está hecho polvo le diagnosticas de fibromialgia, ya dejas de pensar. Ah, yo ya sé lo que tiene el paciente, tiene fibromialgia. ¿Para qué vale eso? Para diagnosticar al personal de resignación. Yo, como eso no me mola, ¿qué les pasa? Entonces, los síntomas de la fibromialgia son los mismos que los de la enfermedad celíaca. Básicamente, los mismos. Entonces, fue cuando hablé con Manuela y le dije, mira, aunque los análisis de la celíaca sean negativos, tienen una pinta de celíacos porque el cuadro clínico es el mismo. Entonces empezamos a trabajar. El concepto de sensibilidad al gluten no celíaca en aquella época no existía todavía. ¿Qué hacen los médicos con la fibromialgia? Pues esto. Les dan un montón de psicofármacos o les mandan a la unidad del dolor o al psiquiatra. ¿Para qué les vale normalmente? Para nada. Y por eso estoy yo metido en este. Yo siempre que pongo esta diapositiva la pongo para decir que esta es una autopista por la que yo no quiero circular. Yo no quiero ir por aquí. Es muy interesante la siguiente comparación. Al paciente fibromiálgico está malo, está enfermo, no le encuentro nada, los análisis son normales, no tiene nada, y entonces es de la cabeza al psicólogo. Pero es que Manuela sabe perfectamente que este mismo circuito es el que sufren los pacientes celíacos hasta que les acaban diagnosticando. Los pacientes celíacos sufren lo mismo que los fibromiálgicos. Estoy hecha polvo, estoy cansada, no, los análisis son normales, o el niño celíaco. Mi niño no come, mi niño está cansado, mi niño está hecho polvo, es usted una madre pesada, todo es culpa de la madre, porque tal. Y encima lo psicologizan. Y hasta que alguien le diagnostica al niño de celíaco, resulta que el niño no es que su madre fuera una pesada, es que tiene una enfermedad. Pero sufren el mismo proceso de incomprensión por parte del médico. Como no le encuentro nada, no tiene nada. Como no tiene nada, es del psicólogo. Hay que tener jeta. Como no le encuentro nada, no sé lo que tiene. Un ejemplo típico son los celíacos. ¿Qué les pasa esto? Hay celíacos que tardan muchos años en ser diagnosticados, ¿no? Supongo que sabréis mucho mejor que yo. Pues la sensibilidad al gluten no celíaca yo creo que pasa algo parecido. El tema es claro. Todo este espectro clínico, dolor, cansancio digestivo, cefalea, concentración, depresión, si lo ve un reumatólogo, pues ¿qué va a ser? Fibromialgia. Pero si lo ves desde otro punto de vista, dices, no será gluten. Solo se ve lo que se reconoce, solo se reconoce lo que se conoce, solo se encuentra lo que se busca. El ejemplo típico es este, que supongo que conoceréis. Aquí vamos a hacer un experimento. ¿Cuántos ven una abuela? Una señora mayor. ¿Cuántos ven una señora mayor aquí? ¿Y cuántos ven una mujer joven? Puedes ver lo que quieras. Puedes ver lo que quieras. Puedes ver una cosa u otra. Y depende de lo que el médico vea, que dependerá de qué quiere ver y qué está entrenado para ver, puedes ver 14 fibromiálgicas seguidas que mientras que te empeñes en ver a la abuela, verás a una paciente que te da la vara y que no puedes hacer nada por ella.
Pero si empiezas a ver a la joven, dices, hostia, a lo mejor tiene otra cosa. Todo esto llevó a lo que hicimos con la Asociación de Celíacos, que llegó al concepto este de la fibromialgia y sensibilidad al gluten no celíaca, que ya lo tenemos publicado y que ha costado mucho tiempo. Está publicado en una revista que se llama, te mola porque se llama Rheumatology International, entonces parece que le da. En este estudio lo que vimos fue, ojo, esto no es la panacea. De los pacientes que les pusimos dieta sin gluten, funcionó de verdad en el 30-40%, nada más, ni nada menos. Teniendo en cuenta que estaban todos desesperados o desesperadas, pero hay otros muchos pacientes que no les funciona, que tienen otra cosa que no sé lo que es. Pero, o sea, funciona, pero funciona en ese porcentaje en lo que tenemos visto de momento. Siempre me alegraré mucho de este papel, del cual estoy muy orgulloso, que es el hijo de uno de mis pacientes, que tenía un Asperger, barriga hinchada, no crecía. El Asperger, trastorno de espectro autista. Y era, vamos, esto lo diagnosticó la madre. La madre vino a mi consulta y me dijo, soy sensible al gluten, seguro. Digo, pues ¿a quién se lo pregunta a usted? Estoy de acuerdo. Genes, tuvo biopsia, tenía todo, y tenía lo que hoy se llamaría la enfermedad celíaca MARS1. Y mejoró espectacularmente de su fibromialgia, de su intestino irritable, de su fatiga crónica, recuperó vida normal. Y hoy sigue haciendo vida normal, aunque ya no la veo. Se ha mudado. Y mi hijo, que tiene un Asperger y que no puede caminar y tiene barriga hinchada y tiene diarrea, digo, pues su hijo tendrá lo mismo que usted. Ya, pues el gastroenterólogo dice que no es celíaco, porque los anticuerpos son negativos. Nos costó, pero se hizo, se le hizo la gastroscopia al niño, se le hizo el niño Jesús, tenía los linfocitos en el intestino igual que su madre, y con la dieta el neurólogo ha afirmado no tiene Asperger, es normal. Entonces estoy muy contento porque es el primer caso pediátrico de sensibilidad al gluten no celíaca publicado en España. Los pediatras también se enfadarán conmigo, pero de nuevo no me importa mucho, a mí me importa que los pacientes mejoren. Ya metidos en mi historia, esta diapositiva llena de siglas indescifrables, es una paciente con todas las enfermedades autoinmunes. Tiene análisis de artritis reumatoide, análisis de enfermedad de Sjögren, análisis. Todo esto son esta serie de letritas que cuando lo ven los reumatólogos les mola mucho, porque es anticuerpos anti con enfermedades autoinmunes. Esta paciente me la mandaron a mí al hospital para que yo, que era un reumatólogo de un hospital importante, hiciera la estrategia de ponerle más tratamiento inmunosupresor para una enfermedad autoinmune. A mí, en el momento. Vamos a buscar otra cosa. Acabó teniendo una biopsia llena de linfocitos, tiene los genes de susceptibilidad para la enfermedad celíaca, respondió muy claramente a la dieta sin gluten, se le curó la artritis, se le quitó el cansancio, fuimos bajando los corticoides, el metotrexato, los fármacos que ponemos los reumatólogos. Lo que más me gusta de este caso es que ella, que es una no celíaca, con anticuerpos negativos y sin atrofia, hoy la llamaríamos celíaca MARS1, ya lleva 3 sobrinos celíacos con anticuerpos positivos, una hija celíaca con anticuerpos negativos pero con atrofia de vellosidades y otra hija sensible al gluten con genes negativos pero con el MARS1. Esto es un ejemplo de cómo es que esto es un continuo biológico. No tiene mucho sentido poner límites. Ya hace calor aquí, ¿no? Yo me estoy asfixiando. No sé si voy a hacer. Entonces, enfermedades autoinmunes ligadas al gluten, ya he visto muchas, pero en el Sjögren, en la artritis psoriásica, en la artritis reumatoide, muchas, que eso es lo que más trabajo ahora.
que ahora espero que en pocos meses salga una publicación sobre esto, que está ya cociéndose. Ya está prácticamente aceptada y espero que salga dentro de poco. Entonces, si la pregunta es, ¿el paciente es celíaco? Responder a la pregunta del paciente es celíaco es relativamente sencillo. Mira a saber si cumple los criterios diagnósticos de la enfermedad celíaca. Mira a saber si tiene, primero hacer los análisis y luego mira a saber si tiene atrofia de vellosidades. O sea, es relativamente fácil contestar a la pregunta, ¿es celíaco? Pero es que yo creo que la pregunta adecuada no es celíaco, sino, ¿es sensible al gluten? No, es que me han descartado la enfermedad celíaca. Vale. Pero quizás es que esa no es la pregunta adecuada. Por supuesto, si no tiene los genes de susceptibilidad, podría ser celíaco. Por ejemplo, los diabéticos, se sabe que la diabetes se asocia a la enfermedad celíaca, pero en los diabéticos es más frecuente la celíaca que no tiene ni el DQ2 ni el DQ8, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a entrar en ese lío que ya es mucho más técnico. Ahora, si la pregunta ¿es sensible al gluten?, es mucho más complicado, porque no existe ningún análisis ni ninguna prueba que te conteste a esa pregunta. Es lo que yo llamo un perfil de probabilidad. En ese perfil de probabilidad influyen los genes. En mi experiencia, si tiene el HLA, el DQ2 o el DQ8, es bastante más probable que sea sensible al gluten. Si no lo tiene, es menos probable, pero no lo descarta. Si en la biopsia tiene los linfocitos en el epitelio, es más probable que sea sensible al gluten, pero si no lo tiene, no lo descarta. Es una cuestión de probabilidad. Y al final, intentar la dieta. Pero, bueno, luego hablamos un poquito más de esto, pero no se debe intentar la dieta sin gluten de prueba. Mala idea. Primero, porque puede tardar mucho en funcionar. Meses y meses. Y segundo, porque si el paciente ha empezado la dieta sin gluten, los anticuerpos ya pueden no estar presentes. La biopsia intestinal cambia. Entonces, las herramientas diagnósticas para la enfermedad celíaca ya no las tienes. Y luego le dices, no, pero tome gluten y hace la provocación y tomando gluten le hago las pruebas. Es que me pongo malísimo, que no puedo vivir. Entonces no tolera la provocación que hay que hacer durante 2 o 3 meses. Entonces, como concepto general, no se pone dieta sin gluten de prueba sin antes hacer un buen estudio de enfermedad celíaca. Como mensaje general. La dieta sin gluten de prueba en general es mala idea. Hombre, si tengo una paciente cardiópata con válvulas en el corazón, anticoagulada, que el procedimiento tiene sus riesgos y tiene 80 años, pues va a ser que el tubo nos lo ahorramos. Pero en general no se pone dieta sin gluten de prueba. El tratamiento de la enfermedad celíaca, yo no me atrevo a... Bueno, ya estoy hablando de enfermedad celíaca delante de Manuela, que no ha hablado nunca, ya me da corte, pero hablar de la dieta sin gluten mucho menos me atrevo. Los que saben de dieta sin gluten son los de la Asociación de Celíacos. Los médicos de eso no sabemos nada. Solo deciros que decirle a un paciente haga dieta sin gluten no vale para nada. Los que saben de dieta sin gluten son las asociaciones de pacientes. Solo 2 comentarios muy breves al respecto. Hacer dieta sin gluten no es comer productos fabricados para celíacos. Eso ya lo sabéis todos. En el pepino, en la manzana, en el arroz, en la zanahoria no pone sin gluten, pero es lo que hay que comer. No va de ir buscando la etiqueta sin gluten. Hacer dieta sin gluten es comer productos naturales que en su forma natural no tienen gluten. Y luego ya vienen las famosas listas y todo eso para mirar si el chorizo tiene gluten o no, porque el gluten se mete como conservante, etcétera, etcétera. Y de eso yo de eso sé muy poco. Pero bueno, y a veces el tratamiento del celíaco, sobre todo los que me toca ver a mí, es mucho más complicado que la dieta sin gluten. Yo veo celíacos con anticuerpos positivos
y atrofia de vellosidades que al cabo de 5 años de dieta sin gluten siguen hechos polvo. Ahí nos metemos en un terreno muchísimo más complicado, porque no es solo quitar el gluten, a veces hay que quitar otras cosas, está la lactosa, está el maíz, está el sobrecrecimiento bacteriano, está la enfermedad autoinmune asociada. Eso ya es un mundo muy complicado, pero que la idea que quiero transmitir es que a veces no es tan sencillo como, bueno, nunca es tan sencillo como haga dieta sin gluten. Y a veces es mucho más complicado que hacer la dieta sin gluten bien, porque a veces hay otros factores. El intestino del celíaco es muy complicado. Lo de la dieta sin gluten que os decía antes no es fácil, no es rápido y altera las pruebas de la enfermedad celíaca. Yo estoy muerto de calor. Sí. Dos cosas que me preguntan siempre. ¿El gluten es malo? ¿Hay que quitarle el gluten a todo el mundo? ¿El gluten es malo? Yo digo, no. ¿Los coches son malos? ¿Cuál es la causa más frecuente de que un chaval de 24 años se muera en nuestra sociedad? Un accidente de tráfico. ¿Los coches son malos? Son coches. El gluten da de comer a media humanidad y la mayor parte de la humanidad puede tomar gluten sin ningún problema. El gluten es malo para el que le hace daño. Eso de que el gluten es malo, hay que quitar el gluten, no. El gluten lo tendrá que dejar de tomar aquel al que le perjudica, pero el concepto general de que el gluten es malo yo creo que no. ¿Me quito el gluten de prueba? No. Vete a alguien que sepa de esto y que te mire. Me quito el gluten de prueba, en general, mala idea. Entonces, en los mensajes que quiero transmitir, no sé si me enrolla demasiado, os estoy aburriendo. Para terminar, esta es la idea. Mensaje, key message, que dicen, ¿no? Ideas resumen de este rollo que os he contado. La enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten es muy frecuente. Tiene muchos síntomas y enfermedades asociadas. Puede diagnosticarse a cualquier edad y la descripción clásica del celíaco no vale ya. Debería haber una alta sospecha por parte de todos los médicos. Esto en cuanto a lo que es la descripción de la enfermedad. El diagnóstico puede ser claro, anticuerpos positivos, tubo, atrofia de vellosidades. Claro y directo. O puede ser muy complicado. Diarrea, anemia, osteoporosis, anticuerpos negativos, pero biopsia y sale la atrofia de vellosidades. Eso pasa. A veces puede ser muy complicado y hay que estar con suficiente alerta y generosidad para hacer la gastroscopia, aunque los análisis sean negativos. Y en la sensibilidad al gluten no te quiero contar, eso ya es muy complicado. En general, el tratamiento que es la dieta sin gluten va seguido de doctor, me ha cambiado la vida. Generalmente va seguido de eso. No es, he dejado de tener diarrea, no, me ha cambiado la vida, tengo más energía, cansancio, etc. En los míos en el 30-40%, solo. Dieta sin gluten de prueba no, y hacer dieta sin gluten no es comer productos para celíacos. Las empresas multinacionales que se dedican a fabricar productos para celíacos, yo suelo decir, y eso me lo ha enseñado Manuela, que lo de los productos aptos para celíacos son un consuelo. Un consuelo para tomar algo que se parezca a pan de vez en cuando, pero que ni de lejos la dieta sin gluten va de comer eso. Y yo creo que esto ya está.